A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Toma asiento, hermanos. El título del sermón de hoy es justamente ese. ¿Sois carnales? Esta es una pregunta, ¿cierto? A modo de introducción, nosotros sabemos ya que estamos hace un tiempo viendo ya esta epístola a los Corintios. La semana pasada terminamos de ver el capítulo 2. ¿Cierto? En aquella instancia estuvimos viendo una doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? Cómo es el Espíritu Santo el dador, la sabiduría, cómo lo que nosotros conocemos de los misterios de Dios, cómo es que nosotros lo que podemos entender a modo de revelación viene de parte de Dios, cómo podemos adquirir todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios viene por medio de su Santo Espíritu. Pero hoy día vamos a introducirnos a este capítulo 3. No quiero, hermanos, que olvidemos que todo lo que nosotros venimos viendo ya hace un tiempo gira en torno a una amonestación general, podríamos decir, del apóstol, y es un llamado a la unidad. El apóstol Pablo, en estos primeros 3 capítulos, está hablando de un llamado a la unidad. Y con eso de fondo, quiero que hoy día vayamos a ver el texto del día de hoy, que me imagino que ya usted puede entender para dónde va, ¿cierto? Pero quiero que no olvide eso para no perder de vista de que si bien la reprensión del apóstol Pablo es dura, y quizás lo que hoy día podemos conversar es muy confrontacional, el fondo de esto es que nosotros tenemos que avanzar en la unidad. Ahora bien, vamos al texto para que podamos ir viendo lo que el apóstol Pablo nos dice. Versículo 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo aquí, hermanos, está haciendo referencia a cuando él llegó a Corinto. Recordamos que fue el mismo apóstol Pablo el que básicamente sembró o inició, fundó la iglesia en Corinto. Cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con personas no convertidas, personas muertas en sus delitos y pecados, ¿cierto? Personas obviamente inconversas. Y por tanto, cuando se le llega a predicar a personas inconversas, se les tiene que hablar en términos de alguna manera inconversos. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que el apóstol Pablo fue a hablar no iba con una intención de sembrar una doctrina profunda de la Biblia, sino que cosas simples. Cuando nosotros predicamos, ¿cierto? Predicamos el Evangelio, pero el Evangelio es simple. Muchas veces nosotros queremos tomar el Evangelio y hacer cosas muy profundas de ella y muy rebuscadas, pero no, hermanos. Tenemos que ir a predicar la simpleza del Evangelio. Nosotros tenemos que entender quiénes son las personas que nos oyen. Personas carnales, personas muertas en sus delitos y pecados. Y ellos no necesitan que nosotros le hablemos de la doctrina de la transustanciación. Ellos necesitan el Evangelio, hermanos. Por tanto, podríamos decir que hay un lenguaje que es para personas simples, para hombres en general. Palabras con simpleza. Por lo demás, también añadiendo a esto, las personas carnales, las personas inconversas, tienen inclinaciones carnales.
tienen comportamientos carnales, tienen formas y deseos que van en línea con lo que el mundo quiere, no con lo que dicta el espíritu. Ellos están en contra de lo espiritual. Y por tanto nosotros tenemos que acercarnos a ellos también entendiendo esto. Ellos no anhelan observar el día del Señor, no se alegran ni se agradan en la congregación de los santos y no quieren nada espiritual. Ellos quieren cosas del mundo, ellos quieren la filosofía del mundo, abrazan los anhelos del mundo. Y por tanto, hermanos, nosotros vemos que detrás de esto hay una especie de dos lenguajes, ¿no? Un lenguaje espiritual y un lenguaje carnal, un lenguaje simple. Ahora bien, como el apóstol Pablo está haciendo una observación, aquí está diciendo, yo cuando fui a ustedes, fui a hablarle a personas carnales, a personas que no tenían ninguna intención, ningún dictamen del corazón espiritual, eran personas muertas en sus delitos y pecados. Y obviamente es comprensible porque claramente el evangelio no había llegado ahí. Ahora bien, el apóstol Pablo hace referencia de que ellos eran niños en Cristo. Y esto quizás para nosotros podría ser una analogía clara de el nacimiento en la vida espiritual. En el capítulo 3 de Juan nosotros vemos esta escena, ¿cierto?, de Jesús con Nicodemo. Y le dice que para poder tener vida, ¿cierto?, tiene que haber un nuevo nacimiento. Un convertido, alguien salvado, debe nacer de nuevo. Y eso es una realidad, ¿cierto? Nosotros todos tuvimos dos tipos de nacimiento. Un nacimiento físico, ¿cierto? Nacimos de nuestra madre. Pero por otro lado hay un nacimiento espiritual. Cuando nosotros creemos al Evangelio, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio, tenemos fe, obviamente nacemos de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos personas ahora espirituales, tenemos un crecimiento que es igual al de las personas. Nacemos como niños. Y como somos recién nacidos espiritualmente, nos cuesta una serie de cosas. Nos cuesta caminar, algunos gatean, nos cuesta hablar, nos cuesta formar relaciones, somos mañosos, hacemos pataletas, ¿cierto? No nos gusta nada. Y así empezamos a crecer. El apóstol Pablo está diciendo ahí entonces a los hermanos de Corinto, cuando él llegó y predicó, empezó a haber un crecimiento en ellos, pero eran niños. No les podía dar alimento sólido. A nuestros niños, ¿cierto?, no le podemos dar marisco después de los 5 años, creo, así. Generalmente nosotros no le damos comida sólida después de los 6, algunos 9 meses. Y son papillas. Usted no le puede pasar un pedazo de, no sé, un chocolate, ¿cierto?, a un bebé de 1 año para que se lo trague, porque no lo va a poder digerir. Hablando espiritualmente es lo mismo. Cuando alguien nace recién en la fe, no puede llegar y comer alimentos sólidos, no está preparado. Y es una realidad. No es porque la capacidad intelectual del recién convertido lo va a ayudar. No, hay procesos. Y todos pasamos procesos a diferente velocidad, sin lugar a dudas. Pero todos pasamos procesos. Ahora bien, ¿qué pasó con ellos? Cuando el apóstol Pablo entonces llegó a Corinto, se dio cuenta de que en general estaban recién convertidos, no les podía dar alimentos sólidos y eran verdades fundamentales del evangelio, pero hasta ahí nomás. El apóstol Pablo lo dice así. Versículo 2. Odiaba beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces ahora. No podían digerir las verdades más profundas del evangelio. El autor de Hebreos hace una referencia a algo similar en su capítulo 5. Dice así, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La analogía usada por el autor de Hebreos es básicamente lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué es el alimento sólido? Verdades profundas del evangelio. Quizás podríamos hacer
referencia a doctrinas más difíciles de masticar. Quizás para algunos les costó mucho masticar la doctrina de la predestinación, de la elección. Quizás, hermanos, hay una serie de doctrinas que generalmente a personas recién convertidas les chocan, no las pueden entender. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Pero de fondo lo que quizás podemos ver es que, volviendo a la iglesia de Corinto, había un problema ahí. El apóstol Pablo le estaba diciendo ahí, ustedes no pueden digerir estas cosas. Y el problema es que yo, escribiéndole esta carta mucho después de que yo me fui, aún no pueden. Este es el problema de los corintios. ¿Cuál es el problema de los corintios? No crecían. Y hermanos, esto no es algo de la iglesia de Corinto. Es el problema de la iglesia de hoy día. Hermanos que llevan 20 años en las iglesias y no entienden nada. 30 años en la iglesia y no saben lo que es el evangelio. Pregúntele a una persona de 30 años que vive en la iglesia qué es el evangelio y es muy probable que no sepa responder. Esa es la realidad de la iglesia, por lo menos en este país. Y es un problema general de las iglesias. Esto sin duda apunta a un tipo de carnalidad, hermanos. La carnalidad, podríamos decir, en un aspecto del conocimiento. Pero también la doctrina, hermanos, no va separada de la práctica. La doctrina y la práctica van de la mano. Y por tanto, hermanos, nosotros entendemos que si bien pueden haber personas que son carnalmente de poco entendimiento, en general, esas personas que tienen poco entendimiento van acompañadas de poca piedad. Porque sin duda, nosotros no solamente vemos personas que llevan 30 años en la fe, entre comillas, sin tener un crecimiento en lo intelectual o en el conocimiento de la Escritura, sino que no hay frutos en su vida. No puede ser, hermanos, no puede ser que yo lleve 2 años en la iglesia, perteneciendo a una iglesia local, y no sea más espiritual. No puede ser que no haya una transformación de mi carácter cristiano. Yo, si empecé a caminar en la fe, cada vez tengo que ir creciendo en mi carácter cristiano. Cada vez tengo que ser más perdonador, tengo que ser más paciente, tengo que ser más compasivo, tengo que ser más comprensivo, tengo que ser más piadoso, obviamente, más servicial, tengo que ser más atento, más estudioso, ¿por qué no? Tengo que ser más entregado, tengo que tener más compasión, tengo que tener más amor. No puede ser que yo lleve 2 años en la iglesia y sea el mismo carnal que llegó cuando yo llegué a la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿sois carnales? Mientras nosotros avanzamos en esto, yo los invito a ir pensando en su interior, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué he cambiado yo? ¿Qué hay de diferente en cuando yo llegué a la fe y hoy día? ¿Estoy igual? ¿Soy la misma persona? Porque si usted se da cuenta de que cuando usted llegó a la fe no ha tenido cambios importantes, no ha tenido cambios, eso es preocupante. Porque puede ser un tremendo síntoma de una inconversión. Cada uno de los creyentes debe ir caminando en novedad de vida. Tenemos que ir caminando en vida nueva. Y vida nueva significa ir creciendo, ir aprendiendo, ir madurando, ir entendiendo, ir muriendo a mí mismo, ir avanzando en santidad. Insisto, hermanos, si yo llego a una cantidad de tiempo, hermanos, no me pueden costar las cosas de la misma manera que me costaban al principio. No puede ser que yo llegué a la fe hace 2 años y me cuesta congregarme lo mismo que me costaba la primera vez. Incluso cuando yo me congregaba al principio me congregaba más, ahora me cuesta. Eso no puede ser. Hermanos, si yo crezco en Cristo, voy avanzando en todas mis obras cristianas. ¿Acaso somos carnales? Aquí el apóstol Pablo estaba atacando un punto en particular. Él dice en el versículo 3 y 4, porque aún sois carnales, esta es una acusación del apóstol Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo ha dejado claro, hermanos, que los hermanos corintios son carnales. Y su carnalidad se manifiesta particularmente en los corintios en celos, contiendas y disensiones. ¿Hay celos, contiendas y disensiones en la iglesia? Sí, sin duda las hay. Y la verdad, hermanos, es que en todas las iglesias, en absolutamente todas las iglesias hay celos, contiendas y disensiones. No hay iglesia que se salve esto. La diferencia está en que en algunas hay muchos celos, muchas contiendas y muchas disensiones, y en otras las hay en mucha menor cantidad. Pero de que hay de esto en todas las iglesias, hay en todas las iglesias. En todas las iglesias hay contiendas. En todas las iglesias hay celos. En todas las iglesias hay disensiones. Y esto, hermanos, quizás podemos entenderlo, como el apóstol Pablo lo va a decir un poco más adelante, en unos capítulos más adelante en Corintios, hablando de que estas cosas son necesarias. En su capítulo 11 dice del apóstol de 1 Corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Las divisiones, las peleas, las ofensas, los celos, disensiones, las divisiones de opiniones en las iglesias, todo lo que se da en la dinámica de las iglesias, nosotros vemos que es regular, que existe siempre, y esto se da por un motivo. Y es que en todas las iglesias hay carnales. En todas las iglesias hay carnales. Nosotros no somos la excepción. Aquí también tenemos y podemos ser algunos de nosotros unos carnales. En todas las iglesias los hay. En todas las iglesias van llegando personas nuevas a las cuales les predicamos, quizás llevan poco tiempo y son unos carnales. Lamentablemente hay otros que llevan mucho tiempo y siguen siendo carnales igual. Eso es lo que una iglesia no debería tener. ¿Por qué? Porque toda la iglesia debe ir avanzando en su calidad de cristianos. Hay muchos, hermanos, en todas las iglesias hay carnales y esto es una realidad. El apóstol Pablo le dice entonces a los corintios, ustedes son carnales porque ustedes son celosos, porque ustedes son contenciosos, porque ustedes alimentan y producen disensiones. Hoy día trajimos una pregunta. ¿Usted es carnal? Fíjese que aquí traigo una lista de unas características del carnal. Yo creo que usted, mientras la escucha, vaya viendo si es que usted encasilla en estas cosas y si finalmente se puede identificar con como un carnal. En primer punto, un carnal, hermanos, y toma atención a esto, un carnal es protagonista. El carnal es protagonista. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente el carnal escucha alguna cosa por ahí y todo es para él o para ella. Alguien está hablando de algo y lo están hablando de él o de ella. Todos están en su contra. Todos le apuntan a él. Incluso es muy probable que el carnal hoy día piense que yo le estoy predicando justamente a él o a ella. Pero no, hermanos, esto es una predicación general. Pero es muy probable que el carnal se vaya a salir ofendido y de acá. ¿Por qué? Porque yo me fui en contra de esta persona. Y es porque el carnal es protagonista. El carnal le gusta o todo se lo toma hacia él. Ojo, esta es una exhortación general a la iglesia y aquel carnal después puede hablarme en reunión pastoral de esto, ¿cierto? Segundo, el carnal es sensible. Todo lo que se dice sobre ellos finalmente, y como todo viene apuntado a él, todo le duele. Todo lo que se dice para el carnal es hiriente. Todo lo que se dice para el carnal lo confronta. Todo lo que se dice para el carnal es un ataque directo hacia él y por tanto él está muy, muy atento a cualquiera de estas cosas porque es un ataque hacia mi persona. Usted, hermano, y esta es una pregunta al aire, ¿percibe las cosas así? ¿Se ha sentido? Oye, este me dijo algo a mí. El pastor armó un sermón para mí, ¿cierto?
No, hermanos. Tercero, el carnal es un orgulloso. El carnal es un orgulloso. El carnal generalmente percibe que él hace las cosas mejor que los demás. El carnal, por lo demás, tiene un estándar muy alto de sí mismo y tiende a decir cosas como, yo no haría eso. No entiendo cómo el otro hace estas cosas. Yo si estuviera en su lugar nunca hubiera dicho esto, ¿cierto? El carnal generalmente es una persona que tiene una sobreestimación de sí misma muy grande, sin poder ver sus propios defectos. El carnal, ¿cierto? Siempre dice que haría otras cosas en cambio de lo que hacen los demás. Siempre le haría las cosas mejor. El carnal también, punto 4, es un poco misericordioso. Al carnal le cuesta perdonar. El carnal es rencoroso. El carnal muchas veces perdona de boca, pero no de corazón. El carnal tiene poca misericordia. El carnal le gusta ser perdonado, pero no le gusta perdonar. Es poco compasivo. Y esto claramente se da a que el carnal es un orgulloso de corazón. A pesar de que todos somos orgullosos, el carnal es de por sí más orgulloso, ¿cierto? Quinto, el carnal es conflictivo. Porque para el carnal, hermanos, es importante que alguien sepa que ha sido ofendido. El carnal generalmente va a decirle al otro cómo fue víctima de el repudio, de la afrenta o de las palabras de alguien más. El carnal generalmente está dispuesto a sembrar cizaña entre los hermanos. El carnal es el que le dice, oye, ¿viste lo que hicieron en la iglesia? El carnal es el que anda sembrando en los oídos de los demás contiendas, disensiones. Ese es el carnal. El carnal muchas veces no le interesa la gente que pueda estar alrededor ni la gente que se pueda hacer herida, porque cuando él se sienta afrentado, se defiende. Y esto nosotros lo hemos visto, ¿cierto? El carnal no se puede quedar callado, porque es conflictivo. Porque para el carnal su imagen debe ser limpia. Nadie puede decir que el carnal, mira lo que dijeron de él. No puede dejar su imagen sin limpiarse, ¿cierto? Ese es el carnal. El carnal también es cómodo. Punto 6. El carnal es cómodo. El carnal es generalmente alguien muy cómodo. No le gusta servir. El carnal le encanta que le sirvan, pero no ama servir. Es amante de sí mismo. Es orgulloso y por tanto no le gusta servir. Y cuando le toca servir lo hace a regañadientes. Como si básicamente le estuvieran poniendo una pistola en el pecho. Séptimo, el carnal es inconstante. El carnal es aquel que viene a la iglesia una vez y después a los 3 meses de nuevo viene y después viene a los 6 meses. Es así. Porque el carnal es inconstante. Y si es inconstante en la congregación, ¿cuánto más en todas las demás cosas? Porque congregarse no cuesta, hermanos. Sinceramente, congregarse no cuesta. Cuesta más tener una vida de oración, una vida de búsqueda en la casa, más que congregarse. Entonces, si usted no se congrega, ya ni me imagino lo que pasa en la casa. Esa es la realidad de las cosas. Pero el inconstante el carnal es inconstante en todo. Al carnal lo ponen a servir y dura 3 días y a la primera cara fea, ¿cierto? Yo dice, no estoy preparado para esto, no es para mí. No puedo estar soportando estas cosas y deja el servicio, por ejemplo. El carnal es inconstante en todo. Hermanos, 7 cualidades de un carnal. Hay más. Pero si quisiéramos hablar de carnalidad y hacer una exhortación de toda la carnalidad, podríamos estar mucho rato. Pero yo creo que esos 7 dejan muy claro el carácter en general de un carnal. ¿Por qué? Porque una persona carnal, ¿cierto? Es un elemento de conflicto para la iglesia. Es un ser, es un hermano, que inclusivamente puede ser un hermano. No estoy diciendo que un carnal es un inconverso. Derechamente, el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿no sois carnales? Está reconociendo que son hermanos en la fe, pero son carnales. Hay muchos hermanos cristianos que son carnales. Ya sea porque llevan poco tiempo en la iglesia, o porque les cuesta más madurar, porque no mueren a sí mismos. De ahí vamos a ir a eso.
Pero hermanos, si bien existen estas personas carnales, quiero decir, hermanos, también que las personas carnales traen dos beneficios en general para la iglesia. Los carnales traen dos beneficios para la iglesia. Lo primero es que el carnal es un elemento de prueba para la iglesia. Hermanos, convivir con los carnales es algo difícil. Es una prueba constante para los creyentes. Es algo que nos pone a prueba generalmente con todas estas realidades incómodas. Está la iglesia, cierto, de los hermanos que se esfuerzan en la fe y se encuentran con el carnal, que es motivo de conflicto y va generando entonces en la iglesia pruebas. Los hermanos van siendo probados, pero juntamente con estas pruebas que se van dando constantemente viene el segundo beneficio para la iglesia, y es que el carnal produce frutos en los creyentes de la iglesia local. Los carnales son los que de alguna manera hacen que se produzcan los frutos en los creyentes verdaderos de una iglesia local. La prueba antes mencionada, ¿cierto?, hace que de alguna manera salgan los frutos de los verdaderos cristianos. Y es ahí entonces que nosotros podemos ver que lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 es clarísimo. Es necesario que haya disensiones entre ustedes para que sean probados los que realmente son hijos de Dios. Nosotros podemos ver a través de las actitudes, de los defectos y de un montón de cosas de los carnales quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos hijos de Dios y cómo sus frutos van saliendo desde su corazón hacia afuera. Hermanos, la amonestación del apóstol Pablo hacia los corintios sobre la carnalidad está puesta ahí, hermanos, porque la carnalidad no es buena. Ningún creyente, y yo espero que después de analizarse y quizás ir masticando estas cosas, aquel que se siente carnal se sienta amonestado fuertemente por esto y que entienda que no se puede quedar en esa situación. Si el apóstol y el Espíritu Santo de alguna manera ha dictado esto para que nosotros podamos meditar en la Escritura, es para que realmente nosotros podamos comprender que la carnalidad no es buena. La carnalidad debe evitarse con todas sus fuerzas. Todo creyente debe crecer. Todo creyente debe dejar de ser niño. Todo aquel que escucha debe dejar de ser niño. La iglesia local de Cristo no puede estar compuesta por niños. Debe estar compuesta por hombres y por mujeres piadosos que se esfuercen en la fe. Debe dejar de ser niño, dejar de ser carnal y buscar los frutos espirituales. Y hermanos, quizá algunos dicen, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo dejo de ser carnal? ¿De dónde viene la carnalidad, hermanos? Es importante para esto, hermanos. Escuche bien. Mirar en su propio corazón. La carnalidad y todos sus frutos viene desde lo más profundo de su corazón. Es el corazón engañoso, perverso, el que juega este rol fundamental de hacer una persona carnal o de mantenerla carnal. Mateo 15, 19 palabras del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es el corazón una máquina que produce maldad, hermanos. Nuestro corazón, el corazón que tenemos cada uno de nosotros, es una máquina de producir maldad. Y hermanos, si alguien es carnal, es porque básicamente escucha su corazón. El corazón es el que te dice un día en la mañana, el domingo, ay, no te levantes porque hoy día ya se hizo tarde, vaya a llegar tarde, te van a mirar feo, mejor no vayas. Ese es el corazón. El corazón es el que te dice, no, ¿cómo vaya a orar mejor? Hay una película en Netflix que está súper buena, entonces mejor ocupemos el tiempo en eso. El corazón es el que te dice, no, él es la escritura, ¿para qué? Mejor, mira, juégate un sudoku y es más entretenido. La carnalidad, el corazón, perdón, es el que te dice, toma el teléfono.
Es el corazón el que te dice, no perdones. Te la hizo, que te la pague. Es el corazón, hermanos, el que todo el día susurra carnalidad a nuestros oídos. Y el carnal es carnal básicamente porque escucha su corazón. Es así de simple. El carnal es carnal porque escucha a su perverso y asqueroso corazón. Porque por más que seamos muy lindas personas por fuera, y aquí yo entiendo que la audiencia es una audiencia muy bella por fuera, en sus corazones hay pura maldad. Hay alguien que todos los días conspira contra usted, que es su corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos a pelear contra el corazón. El que nos dice y nos, de alguna manera, esto es una analogía, ¿cierto? O sea, un dibujo que se hace que nosotros venimos desde chico, el angelito bueno y el angelito malo, no sé si lo ha escuchado, ¿se lo ha visto? Yo creo que sí. Que uno mismo chiquitito, uno con cola y otro con una aureola, ¿cierto? Bueno, el con cola es el corazón. El que dice hace lo malo, hace lo malo. Y el que está con la aureola es la influencia del Espíritu Santo. Nosotros todos los días luchamos, hermanos, todos los días. Todos los santos días luchamos contra nuestro propio corazón. La vida de la fe es una lucha, es una vida de lucha contra nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón nos va a ir a hacer caminar y andar por el lodo, por lo malo, por el dolor, ¿cierto? Pero nos seduce. Es como comer comida chatarra. ¿Cierto? ¿Qué quiere comerse una lechuga con un pedazo, ¿cierto?, de unos apios? Es fome, es malo. A mí no me gusta. Pero si le ponen una chorrillana al lado, por hermano. ¿Por dónde se va? Coma, pero coma chorrillana todos los días. Vea cómo va a estar en un año. ¿Cierto? Pero si usted come lechuga y come sano, come carne, toda una alimentación sana, que puede que no le guste al principio, pero después le va a tomar el gusto y le va a gustar. Y en un año va a estar, pero espectacular. Así mismo somos nosotros, hermanos. Muchas veces nos seducimos por tonteras, por las seducciones del mundo, por lo que el mundo nos vende, por lo que nuestro corazón nos dicta, y nosotros vamos para allá, para allá, para allá, y terminamos mal. ¿Cierto? Dando aletazos de ahogado porque ya no hayamos qué hacer. Así somos. Gracias, hermano. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que son las inclinaciones de nuestro corazón las que conspiran contra nosotros y las que nos hacen personas carnales. ¿Usted quiere ser un espiritual? Póngale freno a su corazón. Lleve cautivo todo pensamiento a la Escritura. Oye, que se me ocurrió que si yo, no sé, hago alguna tontera, ¿qué me dirá la Escritura? ¿Cómo voy a saber yo, hermanos, si lo que yo voy a hacer es grato para Dios o está en la voluntad de Dios? La Escritura. ¿Por qué tenemos que leer tanto la Escritura? Porque este es el manual de la vida de un espiritual. Yo tengo que saber que si mi pensamiento me dicta para allá, ¿qué dice la Escritura respecto de esto? Y si no conozco la Escritura, entonces, ¿cómo voy a determinar cuál es el camino correcto? Gracias, hermano. La única forma, entonces, es que nosotros vayamos a la Escritura. Alguien me dañó, me hizo mucho daño, me dijo que era feo, gordo, y una serie de improperios. Y yo en mi corazón me va a decir, véngate, ¿cierto? ¿Cómo te dice eso? ¿Qué dirán los demás? Mi corazón inclina a vengarme. No te voy a perdonar. Me la hiciste y yo te la voy a hacer. ¿Pero qué dice la Escritura? Perdonen. ¿A qué le voy a hacer caso? Eso es lo que va a determinar si es que yo soy un carnal o un espiritual. Cuando yo diga, calla corazón. Sino que la Escritura en mi camino, bueno, entonces yo me voy a transformar lentamente en un ser, en alguien espiritual. En alguien que tenga frutos de un ser, de un hijo de Dios. Voy a ir generando en mí un carácter cristiano. La forma más excelente, hermanos, y con esto termino, la forma más simple de poder hacer un ejercicio práctico de la vida espiritual es amar. Amén. En esta misma carta a los Corintios nosotros encontramos el famoso texto de 1 Corintios 13. ¿Por qué lo pone el apóstol Pablo ahí? Porque sin duda, hermanos, amar requiere algo por excelencia. Apuñalarse a sí mismo. Negarse a sí mismo.
someterse a sí mismo. Amar requiere dar sin pedir nada a cambio. Amar significa perdonar, soportar, aguantar, esperar lo bueno, ser paciente, ser benigno, bondadoso, misericordioso. Amar. ¿Sabe lo que más le cuesta al hombre? Amar. Porque amar es contra orgullo. El orgullo, los dictámenes del corazón, va totalmente en camino contrario al amor. Amémonos, hermanos. Como Cristo amó a la iglesia, así la iglesia debe amar a Cristo. Y adivine qué, la iglesia está en Cristo. ¿Queremos amar al Señor? Mire para el lado y ame a su hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Señor, le damos gracias por su palabra. Agradecemos, amado Dios, la exhortación, Señor, de su preciosa palabra. Pedimos a usted que cada día nuestros frutos de un carácter cristiano, vayan siendo evidentes en nuestra vida, que realmente podamos crecer, dejar, Señor, la carnalidad de lado, dejar las disputas, dejar las disensiones, dejar las divisiones, Señor. Sacar los ojos de nosotros, de nuestra propia imagen, y poner nuestros ojos en usted, Señor. Alabamos, bendecimos su nombre, Señor, y confiamos en que la obra de su Santo Espíritu en nuestros corazones nos irá cambiando. Le damos gracias, Señor, en los nombres, en los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos.